Dicen que Halloween es solo disfraces, dulces y risas. Que es la noche en que los niños salen a pedir caramelos y los adultos disfrutan de fiestas y películas de terror. Pero si piensas que eso es todo, estás equivocado. Porque hay noches de Halloween en las que la diversión se convierte en miedo, donde lo inexplicable aparece justo cuando la oscuridad cubre las calles, y donde las historias que nunca llegan a los medios, las que los protagonistas nunca se atreven a contar, cobran vida. Desde casas embrujadas que parecen tener voluntad propia, hasta almas que regresan a recorrer los vecindarios disfrazadas de recuerdos que nunca debieron volver. Halloween en Estados Unidos tiene un lado que pocos conocen y menos se atreven a narrar. Esta no es una lista de películas ni de historias inventadas para asustar. Lo que estás a punto de escuchar son relatos reales, sucesos documentados, testimonios de personas que juraron haber vivido encuentros que desafían toda lógica, y leyendas urbanas que, con el paso de los años, se volvieron más inquietantes porque quienes las vivieron nunca olvidaron lo que ocurrió. En este video recorreremos 5 encuentros escalofriantes de Halloween en Estados Unidos, 5 historias que parecen sacadas de un guión de terror, pero que ocurrieron realmente, y cada una de ellas tiene algo en común. Deja a quienes la vivieron con una sensación que no desaparece, un frío en la espalda, la certeza de que Halloween no es solo una fiesta, es un momento en que lo inexplicable se abre paso y nos recuerda que hay cosas que no entendemos, y que quizás nunca comprenderemos. Prepárate. Apaga las luces, sube el volumen, y acompáñame a descubrir lo que realmente ocurre en Halloween cuando nadie está mirando. Porque las siguientes historias no son para los débiles de corazón, y seguramente harán que veas esta noche de una manera completamente distinta. Halloween en Estados Unidos siempre ha tenido ese aire de misterio y diversión mezclado con miedo. Pero hay lugares donde el miedo no es solo parte de la tradición, sino algo tangible, algo que se siente en la piel y que deja marcas en quienes lo viven. Uno de esos lugares es una casa ubicada en un pequeño suburbio de Nueva Jersey, que durante décadas ha sido objeto de rumores, relatos y encuentros inexplicables. Para los vecinos, es simplemente la casa Harper, una construcción antigua con paredes desgastadas por el tiempo y ventanas que parecen mirar directamente a quienes pasan frente a ella. Pero nadie se acerca demasiado, y los pocos que lo han hecho han regresado con historias que aún hoy, años después, parecen imposibles de creer. La historia comienza en la década de los 90, cuando la familia Harper decidió mudarse a la propiedad. Al principio, la vida transcurría como en cualquier otro vecindario, los niños jugaban en el jardín, los adultos cuidaban la casa y se mezclaban con los vecinos en las celebraciones de Halloween. Sin embargo, pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas dentro de la casa. La familia jamás habló de ello fuera de sus muros, pero los vecinos notaron comportamientos extraños, luces que se encendían y apagaban sin que nadie estuviera dentro, sombras moviéndose en ventanas cerradas y un silencio inquietante que parecía absorber cualquier sonido a su alrededor. El primer encuentro documentado ocurrió con Emily, una joven de 17 años que vivía a unas calles de la casa. Emily había escuchado los rumores y, como muchos adolescentes, su curiosidad la llevó a intentar comprobar por sí misma si las historias eran ciertas. La noche de Halloween, decidió entrar a la casa con linterna en mano y cámara de video. Lo que parecía una aventura emocionante se convirtió rápidamente en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Al abrir la puerta principal, Emily sintió un frío intenso, diferente al aire nocturno del exterior. Un aroma indefinible, mezcla de madera vieja, polvo y algo más, algo que no podía identificar, llenaba el ambiente. La linterna apenas iluminaba las paredes cubiertas de cuadros antiguos y muebles cubiertos con sábanas blancas.
Todo parecía estático, como si el tiempo dentro de la casa se hubiera detenido. Sin embargo, apenas dio unos pasos, escuchó un susurro detrás de ella que pronunció su nombre con una claridad escalofriante: Emily. Emily. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observada crecía con cada segundo, y cuando intentó salir, la puerta se cerró de golpe con un sonido seco que retumbó por toda la casa. Emily empujó y tiró, pero no sería. En ese momento comprendió algo que nadie fuera de esa casa parecía entender: el tiempo dentro de esos muros no fluía igual que afuera. Lo que para ella parecieron horas, fueron apenas minutos según el reloj exterior. Mientras recorría la casa, comenzó a notar más anomalías, cuadros cuyos ojos parecían seguirla, sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, y risas infantiles que se desvanecían justo cuando intentaba localizar su origen. Cada habitación tenía su propio misterio. En la sala de estar, los muebles parecían moverse solos, alineándose de manera diferente cada vez que Emily pasaba. En la cocina, las luces de la estufa se encendían y apagaban sin razón, y en el piso superior, los relojes se detenían exactamente a las 9 de la noche y no volvían a moverse hasta medianoche, como si la casa marcara sus propios tiempos. Lo que más aterraba a Emily era la sensación constante de ser acompañada. Sentía pasos detrás de ella aunque nadie estuviera allí. Al mirar hacia las ventanas, veía reflejos de figuras que desaparecían en el instante siguiente. En un momento, frente a un espejo antiguo, se vio rodeada por un grupo de sombras con formas humanas, figuras que no tenían rostro, solo siluetas oscuras que parecían observarla con intención. El miedo comenzó a mezclarse con la incredulidad. ¿Era todo producto de su imaginación, o realmente había entrado en un lugar donde las reglas de la realidad no aplicaban? Emily intentó gritar, pero su voz parecía amortiguada, como si la casa absorbiera cualquier sonido. Cada intento de escapar era frustrado por puertas que se cerraban solas, ventanas que no se abrían y escaleras que parecían alargarse más de lo normal. A cada paso, la tensión aumentaba, y el frío que recorría su cuerpo se volvía casi doloroso. Juró que las sombras la seguían, pero cada vez que giraba, no había nada visible. Sin embargo, sentía sus presencias, las escuchaba susurrando su nombre, riendo de manera inquietante y cercana. Lo más aterrador ocurrió cuando decidió subir al ático. La escalera crujía bajo su peso, y el aire se volvía más denso, más frío. Allí encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, no había juguetes ni ropa vieja, sino fotografías de la propia familia Harper, pero con detalles imposibles. Las figuras aparecían distorsionadas, con rostros que no existían en la realidad, y en algunas fotos, los miembros de la familia parecían observar directamente a Emily, como si supieran que ella estaba allí. Una risa macabra resonó en todo el ático, y una voz firme dijo: "No debiste venir". Emily salió, corriendo de la casa con el corazón latiendo al máximo. Cuando miró su reloj, apenas habían pasado 5 minutos desde que entró, aunque todo lo que vivió parecía una eternidad. Nunca volvió, y juró que jamás le contaría a nadie la totalidad de lo que sucedió. Años después, los vecinos siguen contando que cada Halloween, la casa Harper realiza el mismo fenómeno. Los intrusos que entran sienten que el tiempo se detiene, que las sombras lo siguen, y que los relojes no avanzan hasta que la noche termina. Algunos aseguran que incluso los objetos dentro de la casa tienen voluntad propia, muebles que cambian de lugar, luces que parpadean siguiendo un patrón desconocido, y ecos de voces que llaman por tu nombre. La casa Harper se convirtió en un mito real. No es un lugar que puedas visitar por diversión, es un espacio donde la lógica deja de existir, donde la curiosidad se paga con miedo y donde Halloween no es solo una noche de disfraces, es una prueba para quienes se atreven a cruzar su umbral.
Los expertos en fenómenos paranormales que han intentado estudiar la casa aseguran que hay algo que conecta a todos los visitantes. El tiempo se distorsiona. Las sensaciones físicas se alteran y todos coinciden en haber sentido presencias que no deberían existir. Lo más inquietante es que, a pesar de los años, nadie ha logrado documentar completamente lo que ocurre. Las cámaras dejan de funcionar, las grabaciones se corrompen o muestran solo sombras indistintas. Los testimonios, aunque consistentes, no pueden ser verificados científicamente, y esto solo alimenta el misterio. La casa Harper no necesita medios ni publicidad, su reputación se mantiene viva por los relatos de quienes escaparon y por la curiosidad inevitable de quienes escuchan la historia. Cada Halloween, los vecinos recuerdan la historia y advierten a los más jóvenes, no se acerquen a la casa Harper. No es por miedo a fantasmas, es por respeto a algo que no comprendemos. Pero la atracción es más fuerte que la precaución. Muchos adolescentes, como Emily, sienten la necesidad de comprobar por sí mismos, de grabar videos para las redes, y casi siempre se arrepienten. Los relatos coinciden, lo que se vive dentro de esas paredes no se puede explicar con palabras sencillas, es una mezcla de miedo, incredulidad y fascinación que permanece con ellos para siempre. Algunos expertos teorizan que la casa Harper funciona como un punto de concentración de energía residual, los recuerdos de la familia, los miedos, las emociones intensas se habrían acumulado con el tiempo, creando un espacio donde las leyes del tiempo y la física se alteran durante Halloween. Otros sostienen que la casa tiene una voluntad propia, una conciencia que detecta a los intrusos y decide cómo interactuar con ellos, generando experiencias escalofriantes, pero siempre sin causar daño físico directo. Sea cual sea la verdad, los hechos documentados por testimonios consistentes hacen de esta historia una de las más escalofriantes que se conocen sobre Halloween en Estados Unidos. Si alguna vez te encuentras frente a la casa Harper, no te dejes engañar por su apariencia tranquila y antigua. La fachada puede parecer inofensiva, los jardines decorados con luces y calabazas pueden dar la impresión de una noche común de Halloween, pero detrás de esas paredes, las historias esperan. Las sombras te observan, los relojes miden el tiempo a su manera, y cada paso que das puede ser más largo o más corto de lo que imaginas. Y recuerda, nunca subestimes la curiosidad, porque en la casa Harper, la curiosidad puede ser la última llave que necesites para escapar. En un pequeño pueblo de Ohio, lejos del bullicio de las grandes ciudades, existía una juguetería que cerró misteriosamente en los años 80. La tienda era modesta, con estantes de madera repletos de muñecos, peluches y juguetes de todo tipo. Pero entre todos ellos había uno que nadie olvidaba, una muñeca de porcelana con cabello castaño rizado, ojos verdes penetrantes y una expresión que parecía observarte con una mezcla de curiosidad y desprecio. No era la más grande ni la más llamativa, pero tenía algo que la hacía diferente, quienes la veían juraban que sus ojos no se quedaban quietos, y que, en ciertas circunstancias, parecían seguir cada movimiento de las personas que la miraban. Al principio, los rumores sobre la muñeca eran simples historias de niños, me miró mientras dormía, parpadeó cuando nadie estaba cerca, y cosas por el estilo. Nadie les dio mucha importancia, hasta que comenzaron a acumularse los testimonios de adultos. Vecinos del área recordaban cómo, cada Halloween, la muñeca cambiaba ligeramente de posición dentro de la vitrina de la tienda, aunque nadie hubiera entrado. Algunos aseguraban haberla visto mover los ojos, girar la cabeza o incluso sonreír de manera que parecía intencional. El fenómeno llamó la atención de Mark, un adolescente fascinado por lo paranormal. Mark había oído los relatos de la muñeca desde niño y siempre había sentido una mezcla de miedo y curiosidad.
La noche de Halloween de 1987 decidió ir a la tienda abandonada. La puerta estaba parcialmente abierta, y el aire olía a humedad y polvo. Con su linterna y una cámara de video, Mark entró en silencio, tratando de no hacer ruido para no alertar a nadie más, aunque sabía que nadie debía estar allí. Lo primero que notó fue la sensación de ser observado. La muñeca estaba justo en la vitrina principal, tal como la recordaba. Sus ojos verdes parecían fijos en él, brillando tenuemente bajo la luz de la linterna. Mark se acercó lentamente, temblando ligeramente, y apuntó su cámara hacia la muñeca. Durante los primeros minutos, nada parecía fuera de lo normal. La muñeca permanecía en la misma posición, y el silencio del lugar se mezclaba con el eco de sus propios pasos. Pero entonces, algo cambió. Sin que Mark moviera la cámara ni él mismo hiciera un solo gesto, los ojos de la muñeca comenzaron a girar lentamente, como si lo estuvieran siguiendo. El aire dentro de la tienda se volvió más frío, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Trató de respirar profundamente y racionalizar lo que estaba viendo, pero la sensación de que la muñeca lo observaba con atención, crecía con cada segundo. Fue entonces cuando escuchó un susurro, apenas audible: «No debiste venir». Mark giró sobre sí mismo, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie más en la tienda. La puerta de entrada se cerró de golpe detrás de él, dejándolo atrapado en la oscuridad. Intentó abrirla, empujarla, pero no sería. Cada intento lo llenaba de desesperación, mientras los ojos de la muñeca seguían su movimiento, brillando de manera inquietante. Los reflejos en los espejos del fondo de la tienda mostraban figuras oscuras que no correspondían a nada real, y en ocasiones parecían acercarse a él mientras caminaba. Aterrorizado, Mark decidió intentar otra salida. Subió por unas escaleras que llevaban al segundo piso, donde antiguos juguetes habían sido almacenados tras el cierre de la tienda. Allí encontró un pequeño cuarto con estantes repletos de muñecas, cada una con expresiones perturbadoras. Sin embargo, ninguna se comparaba con la muñeca de porcelana de la vitrina principal. De pronto, el silencio se rompió con un sonido de pasos rápidos que no correspondían a sus propios movimientos. Al voltear, vio varias muñecas girarse hacia él al mismo tiempo, con los ojos fijos y brillando de manera antinatural. El pánico se apoderó de él, y sintió que algo lo tocaba en la espalda, un contacto frío y firme que lo hizo caer al suelo. Logró incorporarse y, con la linterna temblando en sus manos, corrió hacia la vitrina principal. En ese instante, los ojos de la muñeca lo miraron fijamente, y por primera vez sintió que había una inteligencia detrás de esa mirada, una voluntad que lo evaluaba, midiendo su miedo. La puerta de entrada estaba bloqueada de manera inexplicable, y la linterna comenzó a parpadear hasta apagarse. Sumido en la oscuridad total, escuchó risas infantiles que rodeaban todo el cuarto, voces que decían su nombre y frases incomprensibles: «Vuelve, juega, nunca te irás». El tiempo perdió sentido. Lo que para Mark parecía una eternidad, apenas eran minutos según las luces que se filtraban por las ventanas. Cuando finalmente la linterna volvió a encenderse, la muñeca había desaparecido de la vitrina. La puerta principal se abrió como si nada hubiera pasado. Mark salió corriendo de la tienda, jurando no volver jamás. Grabó todo con su cámara, pero al revisar las imágenes, no se veía nada extraño, solo sombras borrosas y destellos de luz. Todo lo que él había sentido, oído y visto parecía haber ocurrido solo en su percepción. Sin embargo, la intensidad de la experiencia lo marcó de por vida. Con los años, la historia de la muñeca de Ohio se fue extendiendo, acumulando relatos de otras personas que también habían visitado la tienda. Algunos decían que la muñeca podía moverse sola, otros aseguraban que se escuchaban susurros y pasos dentro de la tienda cerrada durante Halloween.
Nadie lograba explicar cómo un objeto inanimado podía interactuar con los humanos de manera tan deliberada y aterradora. La comunidad paranormal empezó a considerarla un fenómeno único, un juguete que no era solo un objeto, sino un punto de energía que manifestaba conciencia y voluntad propias, especialmente durante Halloween, cuando la línea entre lo visible y lo invisible se volvía más delgada. Expertos en fenómenos paranormales que intentaron estudiar la muñeca coincidieron en varios puntos. Durante la noche de Halloween, la muñeca emitía cambios de temperatura en su entorno, que eran medibles, con instrumentos sensibles. La observación directa de la muñeca provocaba en los individuos sensaciones de ansiedad, mareos y miedo extremo. Los testigos describían movimientos de ojos y cabeza que no podían ser explicados por mecanismos internos ni manipulación física. La historia de la muñeca de Ohio se convirtió en un símbolo del terror silencioso, un objeto aparentemente inofensivo que podía generar miedo puro, que podía alterar la percepción del tiempo, provocar sensaciones físicas y sobre todo, dejar una marca psicológica imborrable en quienes se atrevían a acercarse a ella. Cada Halloween, vecinos y curiosos recuerdan la advertencia: no busques la muñeca en la tienda vacía. Nunca sabes si mirarás y te mirará de vuelta. Lo más inquietante es que, aunque la tienda fue demolida décadas después, la leyenda persiste. Algunos aseguran que la muñeca aún aparece en casas de coleccionistas, moviéndose sola durante Halloween, observando y evaluando a quienes la rodean. Otros dicen que el espíritu de la juguetería se quedó dentro del juguete, convirtiéndolo en un receptor de energía que se activa cada 31 de octubre. Los relatos son consistentes, los testigos sienten la presencia de la muñeca, escuchan susurros, perciben cambios de temperatura, y todos coinciden en que la experiencia es aterradora, real y duradera. La muñeca de Ohio nos recuerda algo esencial sobre Halloween: no se trata solo de disfraces ni de caramelos, sino de lo que puede ocurrir cuando las líneas entre lo natural y lo sobrenatural se difuminan. Algunos creen que la muñeca es un caso aislado, otros sostienen que es solo un juguete malinterpretado. Pero quienes la han vivido saben que hay algo allí, algo consciente, algo que espera cada Halloween para recordarnos que incluso lo más inocente puede ser aterrador. Si alguna vez te cruzas con un juguete antiguo durante Halloween, míralo bien, pero no demasiado tiempo. No sea que sus ojos te sigan y decidan que eres su próximo testigo. Porque en Ohio, como en pocos lugares del mundo, la muñeca de porcelana no es un simple objeto, es un vigilante silencioso, un recordatorio de que Halloween puede ser mucho más que diversión, y que hay secretos que los juguetes nunca olvidan. En Massachusetts, en las afueras de una pequeña ciudad industrial que había visto mejores días, se encontraba un hospital psiquiátrico cerrado desde los años 70. Durante su funcionamiento, aquel hospital había sido conocido por su trato severo y sus métodos cuestionables, pero su fama real comenzó tras el cierre. Numerosos relatos de empleados, pacientes y curiosos apuntaban a que algo permanecía dentro de sus paredes, algo que no desapareció con la demolición parcial y el abandono. Cada Halloween, de manera inexplicable, la actividad paranormal alcanzaba su punto más intenso, y aquellos que osaban acercarse al edificio eran testigos de fenómenos que desafiaban toda lógica. El hospital había sido fundado en la década de los 50 como un lugar para tratar enfermedades mentales graves, y contaba con varias salas, quirófanos, salas de observación, habitaciones individuales y un sótano, que se rumoraba estaba destinado a tratamientos especiales. Los registros históricos muestran que en esas décadas ocurrieron múltiples muertes por negligencia o experimentos poco éticos. Pacientes desaparecían de sus camas, enfermeros reportaban voces y gritos nocturnos, y los médicos, aunque formales,
Hablaban en susurros de casos que nadie debía conocer. Todo esto, naturalmente, alimentó historias locales que pasaron de generación en generación, mezclando hechos reales con relatos de miedo. Uno de los casos más documentados ocurrió en Halloween de 2014. Un grupo de estudiantes universitarios de Boston, aficionados a lo paranormal, decidió explorar el hospital para grabar un documental de terror. Armados con linternas, cámaras y grabadoras de audio, ingresaron al edificio justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. La fachada, a pesar de su abandono, conservaba la estructura original, ladrillos desgastados, ventanas rotas y puertas oxidadas que crujían con el viento. El primer contacto con el interior fue inquietante: pasillos largos, cubiertos de polvo y escombros, con ecos que se repetían como si multiplicaran cada sonido. Al principio, todo parecía un juego. Los estudiantes reían, grababan y comentaban cada detalle. Pero conforme avanzaban hacia las salas más profundas, empezaron a notar que algo no estaba bien. Las puertas se cerraban tras ellos sin viento que las empujara, objetos caían sin motivo y un frío intenso se apoderaba de cada habitación. En un ala donde se encontraban las habitaciones individuales, comenzaron a escuchar pasos que no coincidían con su movimiento. Al mirar hacia las camas, notaron que algunas mantas se movían como si alguien invisible se incorporara. Las grabadoras de audio captaban susurros incomprensibles y llantos de niños que parecían emanar de las paredes mismas. Todo alcanzó un punto crítico cuando llegaron al sótano. Según la leyenda, el sótano había sido utilizado para tratamientos experimentales y se decía que muchos pacientes habían desaparecido allí. Las escaleras que descendían crujían bajo su peso, y el aire se volvía cada vez más denso, cargado de humedad y algo más, un aroma metálico que provocaba náuseas. Allí, uno de los estudiantes, llamado Alex, desapareció sin previo aviso. Sus amigos lo buscaron frenéticamente, llamándolo y encendiendo linternas, pero no había rastro de él. En un instante, el sótano parecía más grande, con pasillos que se alargaban y giraban de manera imposible, como si la arquitectura misma hubiera cambiado. Las grabaciones muestran algo perturbador: mientras Alex caminaba por el sótano, las cámaras captaron sombras humanas moviéndose detrás de él, pero con proporciones distorsionadas, figuras que no tenían rostro y cuyos movimientos eran antinaturales. En varios videos se oye un susurro constante: no deberías estar aquí. No puedes salir. Los demás estudiantes intentaron buscar la salida, pero las puertas que antes habían pasado ahora parecían llevar a habitaciones diferentes, creando un laberinto imposible de recorrer. Finalmente, Alex reapareció varias horas después frente a la puerta principal, sin recordar cómo había salido ni qué había ocurrido en el sótano. Su ropa estaba rasgada, y su rostro mostraba un terror indescriptible. Cuando intentaron reproducir las grabaciones de audio y video, descubrieron que las cámaras habían capturado solo sombras borrosas y sonidos incomprensibles, mientras que los momentos más terroríficos, según el relato de Alex, no aparecían en ningún registro. Esto reforzó la idea de que el hospital operaba bajo sus propias reglas, manipulando la percepción del tiempo y la realidad de quienes entraban. Con el paso de los años, se hicieron más frecuentes los testimonios de intrusos que visitaban el hospital durante Halloween. Todos coincidían en varias experiencias. Sensación de ser observados constantemente, incluso en habitaciones vacías. Cambios repentinos de temperatura, con frío extremo localizado en áreas específicas. Escuchar pasos, gritos y susurros que no tenían fuente visible. Perder noción del tiempo: minutos podían parecer horas, y horas apenas segundos. La imposibilidad de registrar eventos mediante cámaras o grabadoras, como si el edificio mismo decidiera que podía ser registrado.
Algunos investigadores sugirieron que el hospital funcionaba como un nexo de energía residual, donde las emociones extremas de pacientes y empleados, acumuladas durante décadas de sufrimiento, habían creado un punto donde la realidad se distorsionaba. Otros hablaban de la presencia de entidades conscientes, no necesariamente malignas, que interactuaban con los visitantes de manera selectiva, generando miedo y confusión. El caso del hospital abandonado de Massachusetts se convirtió en un referente del terror real. No se trataba de un lugar que pudiera visitarse con la intención de asustar, era un espacio donde la realidad misma parecía fragmentarse, donde los sentidos podían traicionar y donde Halloween funcionaba como un catalizador de fenómenos que no tenían explicación racional. Los relatos mostraban que los eventos no eran repetitivos ni predecibles, cada visitante vivía una experiencia única, pero todas compartían un patrón común de miedo intenso, pérdida de control y encuentros con lo inexplicable. Durante décadas, la leyenda del hospital creció. Se convirtió en un lugar de peregrinaje para aficionados a lo paranormal, investigadores y curiosos que buscaban experiencias extremas. Sin embargo, muchos regresaban aterrorizados, con testimonios que incluían la descripción de figuras humanoides sin rostro, voces que llamaban por nombres inexistentes, habitaciones que cambiaban de tamaño y escaleras que parecían no terminar nunca. Algunos aseguraban haber visto sombras con siluetas de pacientes antiguos, que desaparecían al ser miradas directamente. Otros decían haber sentido toques fríos en la piel, o haber oído a Alex repetir, en susurros, palabras incomprensibles que lo acompañaron durante días. El hospital abandonado de Massachusetts se convirtió en un símbolo del miedo tangible, un lugar donde Halloween no era solo una noche de disfraces, sino un portal para lo inexplicable. Los expertos coinciden en que la combinación de historia trágica, acumulación de emociones intensas y el efecto psicológico del aislamiento crea un fenómeno que parece ser imposible de reproducir en otros lugares. Sin embargo, cada Halloween, nuevas personas se sienten atraídas por el desafío, la curiosidad o la simple búsqueda de adrenalina, solo para encontrarse con algo que no podrán explicar. Lo más aterrador del hospital es que, incluso hoy, años después de su abandono parcial, se registran sucesos inexplicables en sus alrededores. Vecinos aseguran escuchar gritos en la noche, luces que parpadean en habitaciones vacías y sombras que atraviesan ventanas rotas. Aquellos que intentan grabar o fotografiar el lugar durante Halloween descubren que las imágenes aparecen borrosas, como si la realidad hubiera sido alterada solo para ellos. La sensación de ser observados permanece, y la advertencia de generaciones sigue viva: nunca entres al hospital durante Halloween. La curiosidad puede costarte mucho más que miedo, puede hacer que experimentes algo que nunca podrás olvidar, algo que alterará tu percepción del tiempo, del espacio y de la propia realidad. El hospital abandonado de Massachusetts nos recuerda que Halloween no es solo diversión y caramelos. Es una fecha donde los recuerdos de tragedias pasadas, emociones extremas y energía residual se mezclan con la curiosidad humana, creando experiencias que desafían toda lógica. Los que lo han vivido coinciden en que el miedo no termina con la salida, permanece durante semanas, meses, incluso años, dejando una huella psicológica imborrable. Y aunque los escépticos puedan dudar, los testimonios consistentes y la imposibilidad de documentar ciertos sucesos hacen que esta historia sea una de las más aterradoras y auténticas que se conocen. Un recordatorio de que Halloween puede ser mucho más oscuro de lo que jamás imaginamos. En el norte de Maine, existe un bosque que pocos se atreven a visitar, especialmente durante la última semana de octubre. Los lugareños lo llaman simplemente el bosque de las almas perdidas. Durante décadas,
Ha sido el escenario de desapariciones inexplicables, encuentros con figuras sombrías y fenómenos que ningún científico ha logrado explicar. La historia de este lugar se remonta a principios del siglo XX, cuando colonos y nativos ya contaban leyendas sobre espíritus que atrapaban a quienes se internaban demasiado lejos de los senderos. Con el paso del tiempo, los relatos se mezclaron con hechos concretos, excursionistas que jamás regresaron, animales que aparecían muertos en condiciones extrañas y luces que se movían solas entre los árboles. Todo comienza con el caso documentado más reciente, el de Jason y sus amigos, un grupo de jóvenes universitarios de Boston que decidieron pasar Halloween en Maine, explorando bosques y lugares abandonados. Jason había escuchado los rumores sobre el bosque y pensó que sería la aventura perfecta para grabar un video de terror para sus redes. A pesar de las advertencias de los lugareños, partieron con mochilas, linternas y cámaras, ansiosos por capturar algo inusual. La primera impresión del bosque fue normal, árboles altos y tupidos, senderos angostos y un silencio que parecía absoluto, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo sus pies. Al avanzar, comenzaron a notar que el bosque tenía algo extraño. Las brújulas parecían volverse inútiles, siempre apuntando en direcciones distintas cada pocos minutos. Los caminos que creían conocer desaparecían, y de repente se encontraban en claros que no recordaban haber visto antes. La sensación de ser observados crecía con cada paso, y algunos miembros del grupo comenzaron a sentir ansiedad y temor. Al caer la noche, el bosque cambió por completo. La luz de las linternas apenas penetraba entre los árboles, y sombras moviéndose rápidamente se cruzaban frente a ellos, desapareciendo antes de que pudieran enfocarlas con la cámara. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de ellos pudo explicar. Jason y su amiga Laura escucharon susurros provenientes de todas direcciones, voces que imitaban sus propios nombres, mezcladas con risas infantiles y llantos lejanos. Cuando giraban, no veían a nadie. Intentaron llamar a sus otros amigos, pero las voces se habían desvanecido, y los gritos de auxilio que intentaron emitir parecían absorbidos por la densidad del bosque. La temperatura descendió drásticamente, y un aire denso y húmedo se volvió casi imposible de respirar. Decidieron buscar refugio en un claro, pero allí descubrieron algo aún más perturbador, figuras oscuras entre los árboles, con formas humanoides, pero deformes, que los observaban sin moverse. Cada vez que intentaban acercarse, las figuras retrocedían, pero no desaparecían. La sensación era de ser cazados, pero sin que hubiera un atacante visible. Jason comenzó a grabar con su cámara, pero al revisar las imágenes después, solo se veían árboles y sombras borrosas, nada de las figuras humanoides que ellos habían percibido. Lo más aterrador ocurrió cuando intentaron regresar por el camino por el que habían llegado. Cada sendero que intentaban tomar los llevaba de vuelta al mismo, claro, como si el bosque mismo jugara con ellos. Las risas y susurros se intensificaban, y las sombras comenzaron a acercarse lentamente, emitiendo sonidos guturales que no se parecían a ningún animal conocido. Jason y Laura sintieron que sus mentes eran afectadas, confusión, mareos, recuerdos mezclados con miedo puro. Uno de sus amigos, Mike, comenzó a gritar, señalando un árbol donde aseguraba que había una silueta de gran tamaño observándolos, con ojos rojos brillantes. Al girar todos hacia allí, no había nada, solo el silencio profundo del bosque. La noche avanzó, y la desesperación creció. Intentaron encender un fuego, pero la madera se humedecía y apagaba de manera inexplicable. Las linternas empezaron a parpadear y a apagarse, dejándolos en la oscuridad total. En un momento de terror absoluto, Jason escuchó un susurro directo en su oído: "Nunca saldrás". La sensación era tan real que se giró esperando ver a alguien, pero estaba solo.
con sus amigos, quienes también afirmaban escuchar la misma voz. A medida que avanzaba la noche, comenzaron a notar cambios en sus propios cuerpos. Sensaciones físicas extrañas, frío intenso localizado en ciertas partes del cuerpo, pinchazos que parecían recorrer la columna y una sensación de pesadez que los obligaba a caminar lentamente. Los susurros se transformaron en voces claras que repetían secretos de sus vidas personales, cosas que nadie más podría conocer. Era como si el bosque los conociera, los estudiara y los jugara. Cuando el grupo finalmente logró ver luces al final de un sendero, pensaron que habían encontrado la salida. Corrieron hacia ellas, pero lo que parecía ser la ciudad cercana se desvaneció, reemplazado por un paisaje del bosque que nunca habían visto. Cada paso los llevaba más profundo, y la desesperación se volvió absoluta. Laura cayó al suelo, y al incorporarse, vio a su amigo Alex frente a ella, aunque había estado a varios metros atrás segundos antes. La confusión y el miedo se mezclaron de manera insoportable. A la madrugada, Jason y Laura despertaron al borde del bosque, con el sol ya elevado y los otros amigos desaparecidos. Nadie podía explicar cómo habían llegado allí. Las cámaras y grabadoras capturaron solo ruidos indistintos, ramas crujiendo y un viento que parecía susurrar nombres. Los otros 3 amigos jamás fueron encontrados. La policía local y los equipos de búsqueda no hallaron rastros, y los relatos de Jason y Laura se consideraron testimonios de personas traumatizadas, aunque ellos juraban que cada palabra era verdad. Con los años, las desapariciones en el bosque de las almas perdidas se han vuelto una tradición macabra de Halloween. Los lugareños advierten a los turistas y visitantes: nunca se internan solos, no acepten caminos que parezcan cortos, y nunca, jamás, sigan las voces. La leyenda dice que el bosque elige a quien atrapar, y lo hace con un método meticuloso: confunde, observa, espera y finalmente separa a los desafortunados del mundo real. Expertos paranormales han intentado registrar los fenómenos con tecnología avanzada, cámaras térmicas, sensores de movimiento y grabadoras de audio. Todos los registros muestran anomalías menores, cambios de temperatura, sonidos extraños y sombras borrosas. Sin embargo, nada puede documentar completamente lo que los testigos sienten. La conclusión más aceptada es que el bosque funciona como un espacio donde las leyes de la física y la percepción humana se distorsionan, sobre todo durante Halloween, cuando las energías de miedo y misterio se intensifican. El bosque de las almas perdidas no es solo un mito. Es un lugar donde Halloween se vive en su forma más pura y aterradora, donde los que se internan experimentan sensaciones imposibles de ignorar, donde la percepción del tiempo y el espacio se altera, y donde las sombras tienen vida propia. Cada año, nuevas desapariciones y relatos fortalecen la leyenda, manteniendo el miedo vivo en la memoria de la región. Aquellos que han sobrevivido y logrado salir coinciden en que la experiencia cambia para siempre. El miedo no termina al salir del bosque, permanece en sus mentes, en sus sueños y en cada historia que cuentan. La advertencia es simple pero contundente: si alguna vez visitas el bosque de las almas perdidas durante Halloween, camina con cuidado, nunca te aventures solo y, sobre todo, nunca escuches las voces que te llaman. Porque en ese bosque, Halloween no es solo una noche de disfraces y dulces, es una prueba de supervivencia contra algo que nunca podrás comprender del todo. En Salem, Massachusetts, una ciudad conocida por su pasado oscuro y sus juicios de brujas en el siglo XVII, existe una mansión que desde hace más de 100 años ha sido objeto de rumores, desapariciones y fenómenos inexplicables.
Conocida por los locales como la Mansión de los Espejos, el lugar era famoso por su lujosa decoración victoriana y sus grandes salas con espejos antiguos que cubrían paredes enteras. Sin embargo, con el tiempo, estos espejos dejaron de ser simples objetos de lujo y se convirtieron en un portal de terror para quienes osaban mirar demasiado tiempo en ellos. La historia de la mansión comenzó en 1895, cuando su propietario, un comerciante adinerado llamado Charles Whitmore, la construyó con la intención de exhibir su riqueza. Whitmore era conocido por su obsesión con la estética y la simetría, y encargó a artesanos europeos espejos enormes, algunos de más de 3 metros de altura, para cubrir los pasillos y salones principales. La casa era majestuosa, pero los rumores decían que Whitmore también practicaba rituales extraños, invocando energías oscuras con la intención de prolongar su vida y mantener la riqueza dentro de la familia. Tras la muerte de Whitmore en 1910, la mansión quedó abandonada durante décadas. Vecinos y curiosos comenzaron a notar fenómenos extraños, reflejos que no correspondían a la realidad, figuras en los espejos que no existían en la habitación, y susurros que parecían emanar de los cristales. Algunos afirmaban que si uno miraba fijamente demasiado tiempo, podía ver eventos futuros, recuerdos de la mansión o incluso escenas de su propia muerte. Con el tiempo, los espejos ganaron fama de malditos y la mansión pasó a ser un lugar prohibido, especialmente durante Halloween, cuando la energía de lo sobrenatural se intensificaba. El caso más documentado ocurrió en 1982, cuando un grupo de estudiantes de secundaria decidió explorar la mansión en la noche de Halloween, armados con linternas, cámaras y grabadoras de audio. Entre ellos estaba Emily, una joven con una fascinación por lo paranormal, y su amigo Michael, escéptico pero dispuesto a acompañarla. Desde el momento en que cruzaron la verja oxidada, sintieron una presencia pesada y opresiva. El aire olía a polvo y algo más, un aroma indefinible que causaba ansiedad. Al ingresar a la mansión, lo primero que notaron fue la cantidad de espejos. Cada sala, pasillo y escalera estaba cubierta de reflejos. Emily se acercó a uno de los espejos principales y, al mirar su reflejo, sintió un escalofrío. Su reflejo sonreía mientras ella no lo hacía. Asustada, retrocedió, pero el reflejo la imitaba con gestos distintos, movimientos sutiles que no correspondían a sus propios. Michael intentó convencerla de que era su imaginación, pero pronto notó que su reflejo hacía movimientos que él no realizaba. A medida que avanzaban, los espejos comenzaron a mostrar escenas que no eran de la mansión, habitaciones que jamás habían visto, figuras sombrías caminando detrás de ellos, y flashes de personas desaparecidas que parecían atrapadas dentro del cristal. Emily y Michael comenzaron a sentir vértigo, mareo y una ansiedad creciente, como si la mansión misma los estuviera evaluando. Cada paso hacia adelante parecía más pesado, y los sonidos de la casa, pisadas, susurros, portazos se intensificaban sin una fuente visible. Lo más aterrador ocurrió en la sala central, donde un espejo de cuerpo entero cubría toda la pared. Emily se acercó lentamente y vio a alguien más reflejado, una figura vestida con ropas antiguas, sin rostro definido, que extendía la mano hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo desapareció y el espejo se quebró en pedazos, esparciéndose sin que nadie los tocara. El sonido del cristal rompiéndose resonó en toda la mansión, y un frío intenso los envolvió. Michael intentó sujetarla y salir corriendo, pero la puerta principal estaba cerrada, como si la casa los hubiera atrapado deliberadamente. Durante horas, recorrieron la mansión sin poder encontrar una salida.
Cada espejo mostraba algo distinto: recuerdos de la mansión, escenas de muerte, figuras de espaldas que desaparecían al girarse, y momentos de sus propias vidas que ellos jamás habían experimentado. El miedo alcanzó su punto máximo cuando Emily vio su reflejo caer al suelo y quedarse inmóvil, mientras ella misma permanecía de pie. El reflejo la imitaba con movimientos que anticipaban sus propios, pero de manera más lenta y macabra. Al amanecer, lograron salir de la mansión. Las puertas se abrieron como si nada hubiera pasado, y los espejos parecían intactos, sin un solo fragmento roto. Sin embargo, la experiencia los marcó de por vida. Las grabaciones capturaron apenas distorsiones y reflejos borrosos, pero no mostraban lo que ellos habían visto ni sentido. Lo más inquietante ocurrió días después. Emily notó que su reflejo en casa ya no siempre coincidía con sus movimientos, y Michael comenzó a ver figuras detrás de él en espejos antiguos, aunque supiera que estaba solo. Con los años, la mansión de los espejos se convirtió en un lugar prohibido, pero de leyenda urbana. Investigadores paranormales que intentaron documentar fenómenos allí coinciden en varios puntos. Los espejos parecen ser portales o receptáculos de energía, capaces de manipular percepciones y emociones. La observación directa puede generar alucinaciones extremas, pérdida de noción del tiempo y miedo intenso. Las experiencias varían según la persona, pero todas incluyen la sensación de ser vigilados y atrapados por la propia imagen. La historia de la mansión de los espejos nos recuerda que Halloween no es solo disfraces ni dulces. Es una fecha en la que la línea entre lo real y lo reflejado puede desdibujarse, y donde objetos aparentemente inofensivos pueden convertirse en instrumentos de terror. Cada espejo es un testigo silencioso, un portal que revela secretos, miedos y la posibilidad de encuentros con lo que jamás hubiéramos imaginado. Hoy, aunque la mansión está parcialmente demolida y cubierta de maleza, los espejos sobrevivientes siguen allí. Los lugareños advierten a los curiosos: nunca mires demasiado tiempo, nunca camines solo frente a ellos y nunca olvides que lo que reflejan puede no ser solo tu propia imagen. Porque en la mansión de los espejos, Halloween es eterno, y los reflejos que ves podrían atraparte para siempre, dejándote vagar entre dos mundos, uno visible y otro que solo ellos conocen. Así terminamos este recorrido por los lugares, bosques y mansiones donde Halloween no es solo disfraces ni dulces, sino miedo palpable, energía que se siente y secretos que nadie se atreve a contar. Desde el hospital que cobra vidas hasta el bosque donde las almas se pierden, pasando por la mansión de los espejos que juega con tu propia imagen, hemos visto que el terror no siempre viene de películas o leyendas conocidas. A veces se esconde en la realidad más cercana a nosotros. Recuerda, Halloween no termina cuando apagas la luz. Cada historia que escuchaste hoy sigue viva, en los reflejos de tus espejos, en las sombras que se mueven en el viento y en los lugares donde nadie quiere entrar. Y si alguna vez decides adentrarte en alguno de estos sitios, hazlo con cuidado, porque el miedo no espera solo una noche, y algunas almas, algunas sombras, podrían seguirte mucho después de que creías haber salido. Porque en Halloween, lo que parece ficción puede ser más real de lo que imaginas. Y mientras tú cierras este video y apagas la pantalla, ellos siguen ahí, observando, esperando, acechando.